Gracias, Carla Humphrey, por esta oportunidad de hablar sin censura. Gracias a ti por esta oportunidad y un saludo a todo tu auditorio. Dicen, no sé si usted percibe que huele a pan por aquí. La verdad no, como estoy a dieta además, la verdad es que no es un tema. Y bueno, hablando políticamente, bueno, creo que la intercomunicación o el diálogo directo con distintas fuerzas políticas es importante. Al final de cuentas llevo 23 años dedicándome a estos temas. He sido consejera electoral, he estado en el IFE, he estado en la Sala Superior y he estado en otros organismos como ONU Mujeres. Y bueno, tenemos a los partidos sentados en las mesas del Consejo General, en las comisiones, es normal conocer partidos. Y creo que al final lo que cuenta es cómo decides, con base en qué argumentos das, cómo defiendes el sentido de voto, de tu voto en comisiones de un Consejo General, y creo que eso es lo que determina que puedas tener una trayectoria confiable, experiencia, y que puedas garantizar independencia, honestidad y autonomía en el ejercicio de un cargo público. ¿A usted la han cuestionado por su pasado panista? ¿Usted está afiliada al PAN o formó parte del PAN? A ver, cuénteme. Te diría que nunca he sido parte de ningún partido político, nunca he militado en ningún partido político, nunca he sido candidata a un cargo de elección popular por ningún partido político y mi carrera se ha enfocado en órganos electorales o en algunas otras dependencias, ¿no? Que claramente creo que me desempeño como funcionaria pública, ¿no? Por eso pude estar, como mencionabas, en mi trabajo anterior o en la ONU o en fin, pero no, nunca me ha interesado, me han ofrecido y no precisamente el partido en el que piensas, me han ofrecido ser, por ejemplo, candidata a diputada y tal, la verdad es que no me interesa. O sea, yo sí creo que mi visión siempre ha sido del otro lado, ¿no? Ver cómo contienes los gastos, ver cómo pones reglas que todos cumplan, ver cómo fiscalizas, ver cómo además construyes confianza, ¿no? También hay que construirla entre los propios partidos políticos, ¿no? Y creo que eso es importante porque no solo hay que ser imparcial, también hay que parecerlo. Y parecerlo y serlo confluyen en una mesa de consejo donde tienes que defender tus puntos de vista, ¿no? Pues sí creo que parte de los cuestionamientos a Carla Humphrey tienen que ver con algo personal. Su supuesta cercanía con el PAN por su expareja. ¿Cómo debería de verla la gente después de ser esposa de Roberto Gil Suart, uno de los panistas más pues protagónicos en su momento, ¿no? Bueno, me parece que parte de un tema que tenemos cultural muy importante, que es no juzgar a las mujeres por sus méritos personales, por sus trayectorias personales, sino por las personas con las que están ligadas en algún momento. Mi carrera electoral empezó mucho antes que la de él en ese partido. Yo nunca milité en ese partido político. Cuando yo ya era consejera electoral, él ingresó a ese partido político y a la que siempre han cuestionado es a mí. Desde el Consejo General, si ya me iba a casar, tenía que renunciar porque ya no iba a ser imparcial. ¿Cómo? A las mujeres nos hacen una lobotomía y entonces ya no podemos pensar ni decidir nosotras y nos tiene que decir un sujeto qué vamos a hacer y cómo vamos a votar. Pero bueno, estar casada con un panista no la inclinaba de alguna manera, ¿no? Nunca, nunca, y además creo que el aval de mis colegas, compañeros electorales en esa época y de los partidos políticos con los que creo que tengo su reconocimiento por mi labor imparcial, me parece que es lo único que te puede abonar a decir, no, pues eso nunca pasó por mi mente. Creo claramente que yo tenía muy claro qué quería hacer, cuál era mi carrera y qué quería aportar a nuestro país. Y no pasa por políticamente inclinar la balanza a favor de nadie. Además, creo que, y para ponerte una muestra que menciono con mucha frecuencia, pero que me parece importante, es que en este IFE del que tanto hablo, el maestro Waldemar, presidente del INE, en ese momento estaba casado con una secretaria de Estado. Nunca oí en ese Consejo General que nadie dijera, claro, es que como usted está casado con una funcionaria federal de un partido político, pues seguramente usted quiere votar así. ¿Y por qué? Porque el argumento solo funciona para las mujeres. Si su esposa, la señora secretaria, hubiera sido la presidenta del IFE y él hubiera sido secretario de Estado, hubieran acabado con el prestigio de la señora, porque era claro que desde su óptica, pues el marido sí le dice a la mujer qué tiene que hacer, cómo votar, qué decidir. O sea que somos muy injustos aquellos que cuestionamos, por ejemplo, a una Margarita Zavala, que seguramente dirá lo mismo, que ella no tiene nada que ver con lo que se hizo en el país. Sí, no, porque Margarita Zavala fue diputada por un partido político.
Intentó ser, en primer lugar, intentó ser candidata presidencial por un partido político. ¿Cuánto gana una consejera, un consejero del INE? Te diría, aunque no me creas, que honestamente, cerrado con pesos y centavos, no tengo ni idea. Caray, es consejera del INE y no sabe cuánto va a ganar. No, digamos que además acabo de entrar, entonces ni siquiera es como que ya haya percibido alguna parte de ese salario y pudiera decirte, claro, mira, por esta quincena fue de esto. Honestamente, no me ha interesado el tema de cuánto gana o no un consejero o consejera electoral, porque además entiendo que es un tema que depende de las y los legisladores. Son ellos quienes fijan cuántos son el salario que tenemos que percibir. ¿Pero ganan más que el presidente? Entiendo que sí, seguramente sí. Además, y sin defenderlo, creo que es un debate en el que claramente podemos caer en descalificaciones, pero ciertamente el cargo de consejero electoral de siempre ha tenido una serie de limitantes. Yo, por ejemplo, en estos 9 años no puedo ejercer ninguna otra actividad que me genere un ingreso, es decir, no puedo dar clases, no puedo dar conferencias, no puedo tener un negocio de X cosas, y además cuando salimos también tenemos un impedimento para dedicarnos a ciertas actividades. No te quiero decir que eso justifique, pero creo que las exigencias y el nivel de especialización en un cargo también tiene que responder a cuánto debe o no ganar. ¿Qué INE encuentra Carla Humphrey? Porque el INE del que yo oigo hablar en la calle es de un INE sin credibilidad, un INE que no es un árbitro imparcial. ¿Qué INE encuentra usted? Creo que encuentro un INE que no necesariamente es eficiente, que tiene mucho trabajo que hacer, que tiene muchas presiones, pero trabajo además por toda esta cantidad de atribuciones que le hemos ido sumando. Yo no sé si el INE tendría que organizar los debates presidenciales o, por ejemplo, si tendría que distribuir el tiempo en radio y televisión a que tienen acceso a los partidos y hacer las pautas y además ver la calidad técnica para que cuando se lo envían a un medio de comunicación entonces no haya el pretexto de que no lo pudo transmitir por fallas técnicas, en fin. Creo que le hemos ido sumando de muchas cosas, incluso de la fiscalización. Se ha pensado en que quizá no debiera ser el INE el que fiscalizara los gastos de los partidos. Yo en esa no concuerdo porque creo que tú como Instituto Nacional tienes como toda la película completa, sabes cómo registraste, a quién registraste, revisaste los gastos de precampaña, sabes exactamente cuáles son las reglas, digamos, del juego con las que tienen que competir y al final tienes que revisar estos gastos. Y nos hemos dado una serie de mecanismos para tener claridad respecto a la equidad en las contiendas electorales. Yo te diría que hay muchas de las atribuciones que creo que no debe hacer. Te diría que claramente es un INE que lleva 3 reformas, digamos, de integrantes, ¿no? Estos integrantes que todavía están, que son 4 consejeros que se irán más o menos en 2 años y medio, pues llegaron con ya escalonamiento. Unos llegaron por 9 años, otros por 6 y otros por 3. Ahora todos los que nos hemos ido integrando, que ya son en 2 distintas convocatorias, ya entramos todos de 9 años. ¿Qué es lo que te quiero decir? El IFE de Woldenberg, de Cárdenas, de tal, tenía una serie de medidas que garantizaban, primero, que todos estaban enfocados en el mismo fin. Además, como que se especializaban en temas en concreto. Yo estuve siempre metida en fiscalización y hubo quien estuvo siempre en organización y quien siempre en servicio. Entonces crearon de cero esos instrumentos que todavía hoy funcionan, ¿no? Ese era el INE de 96, ¿hace cuántos años estamos hablando? Pero además creo que tenía un tema de una relación mucho más virtuosa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Claramente no había derecho electoral en nuestro país, se fue formando entre las leyes, las interpretaciones, las sentencias y era muy fácil, mucho más fácil el diálogo entre ambas autoridades electorales. Ahora parece que unos son los jefes de otro o le leen la planilla al otro y en realidad creo que no estamos construyendo derecho electoral. ¿Usted ve filias y fobias al interior del INE? Creo que a muchos los conozco desde estas épocas, desde hace 20 y tantos años. Creo que hay muchos con los que yo no podría compartir determinados argumentos, como siempre sucede, ¿no? Cada quien se va enfocando, va viendo temas distintos. Y creo que más que hablar de filias y fobias, creo que traen como compromisos cada quien con los proyectos que quieren abanderar. Y creo que ¿Con partidos? No, no necesariamente.
porque a lo mejor, y yo lo veo claro, ¿no? Y lo veo de repente cuando leo redes sociales y demás, por ejemplo, hay una desconfianza en los sistemas electrónicos de votación o en utilizar en distintas etapas de los procesos. No todo es votación electrónica, no todo es votación en urna, no todo es sistema de voto por internet. Pero, por ejemplo, ir modernizando distintas etapas. Hoy veíamos temas para registrar a observadores electorales con una plataforma y capacitarlos de esa medida, mucho también por la pandemia. Pero creo que podemos modernizar distintas etapas sin que eso suponga que puede haber elementos que resten legitimidad a cómo se organizan. Y lo digo así, creo que el tema de cómo organizamos una elección, dónde situamos una mesa directiva de casilla, que sepamos que nuestros vecinos cuidan las mesas, imprimamos boletas electorales. En 2018 se imprimieron 267 millones de boletas electorales. ¿Para qué tanto? Solo para la elección federal. ¿Por qué? Porque el padrón decía, la lista nominal, que teníamos 89 millones de personas. Tú le tienes que garantizar la posibilidad de ejercer el voto a todos los ciudadanos que tienes en lista nominal, no en padrón, que es más amplio, en la lista. Y por tanto, solo a nivel federal fueron 267 millones de boletas, con todo, además, los requisitos que se tiene que cumplir para imprimirlas. Traer papel de seguridad de Chihuahua, traerlo por carretera, vigilado por el ejército, llegar a talleres gráficos, que se impriman con medidas de seguridad, entre 8 a 15 medidas de seguridad, sellos de agua, folios, en fin, una serie de medidas. Entonces, creo claramente que abanderar proyectos, yo estoy y apuesto por la tecnología. Cuando era consejera electoral en el entonces Distrito Federal, justamente nos propusimos echar en marcha el sistema de voto electrónico por internet para las y los ciudadanos del Distrito Federal que vivían en el extranjero. Fue una experiencia que el día de la jornada electoral, a las 6 de la tarde, lo primero que abrimos fue el sistema electrónico de votación. Los primeros votos que cayeron en nuestro PREP, que además no era preliminar sino parcial, es decir, ya definitivo, eran los votos que venían del extranjero. Hicimos una calidad, yo me acuerdo que me decían los consejeros en ese entonces del IFE, me decían, ya no vengas, Carla, porque todo lo que nos propones, pues no tenemos base para negártelo. Entonces, no, amplíenme el plazo de registro. No, pero no tienen base para negármelo. Entonces me decían, ya por Dios, no vengas. Pero creo que son estos ejercicios, al final no hubo una sola impugnación de uno solo de los votos que provenían del extranjero. Y creo que además es hablar de cómo facilitarle el ejercicio de los derechos. Cuando yo nunca salí del país, porque como dices, pues siempre estuve muy en el tema de la austeridad y yo creía que si el tema era voto por internet, teníamos que hacer campañas y teníamos que llegar a los ciudadanos de ese modo virtual. Al final es la forma en la que, esto es 2011-2012, es la forma en la que la gente se informaba, buscaba notas, veía quiénes iban a ser sus candidatos o candidatas y qué estaban proponiendo. Y creo que ahí es cuando entonces tienes este punto de quiebre, ¿no? ¿Le vas a apostar a eso o le vas a apostar a seguir haciéndolo de la misma manera? Y en el tema de urnas electrónicas o de lectores ópticos o una serie de medidas, creo que garantizan, hablamos de inversión versus gasto, porque además las puedes reutilizar. Si hay una impugnación y cambian al candidato o a la candidata, puedes modificarle la boleta electoral. La ley hoy dice que si ya están impresas no puedes modificar nada. Y nos pasó en la Ciudad de México, que una candidata no aparecía en la boleta y había cambiado por un candidato, y entonces la explicación de, si quieres votar por el señor, entonces vota por la señora, porque al final de cuentas ella ya no tiene por qué estar ahí, pero ya no había posibilidades de cambiar la boleta. Entonces creo que en términos de ampliar la participación ciudadana tenemos que incidir más en cómo se informan, cómo quieren participar, cómo quieren votar. Carla, ¿le ha quedado a deber el INE de Lorenzo Córdoba, de los Ciro Murayama? Y los menciono a ellos porque fueron dos de los que hoy son consejeros que firmaron aquel desplegado del 2006 avalando lo que muchos considerábamos había sido un fraude. Y en este protagonismo, que a mí en lo particular me parece que genera una pérdida de imparcialidad cuando eres tan protagonista en los medios, en tu confrontación con el hoy presidente, en el caso de Ciro Murayama, ¿no le debe el INE? ¿No le queda debiendo el INE al pueblo de México?
Mira, creo que en el último tema que mencionas me parece clarísimo. Yo creo que debemos recuperar la mesa del Consejo General para los debates, para las discusiones y también para la construcción de acuerdos. Ahí están los partidos políticos, están los representantes del Poder Legislativo, estamos las y los consejeros electorales y creo que no es necesario ir a medios de comunicación a debatir temas. Creo que hay que ir para informar, porque en esta maraña como de información falsa que se puede crear y destruir a una persona, un candidato o cierta información en literal minutos, creo que es muy importante que nosotros informemos veraz y oportunamente y de manera muy clara y objetiva. Entonces, a mí no me gustan los protagonismos, creo que nuestro lugar es otro, nuestra arena es otro, nuestro ámbito de actuación es otro, y yo te diría que eso es algo que yo sí traigo muy en cómo me he desempeñado. Creo que cuando me haces este tipo de preguntas, creo que intentar estar en estos órganos para además abanderar los temas que tú traes es muy importante, pero al final de cuentas, creo que al final tienes un comportamiento entre eres institucional o no, porque si no crees en eso, pues tampoco me inscribiré a una convocatoria para integrar este órgano. Quizá entonces estaría promoviendo cambios desde otra trinchera, a lo mejor diseñando, ¿no?, un nuevo mecanismo para tener una institución electoral o algún otro colegiado. Por ejemplo, me acuerdo que un poco antes, el año pasado, nos invitaron algunos de nosotros al tema de reforma electoral, un foro que hubo, y me acuerdo de un diputado hoy de Morena que yo conocí pues hace muchos años en la mesa del Consejo General del IFE, que decía, bueno, ya no necesitamos un Consejo General. No entendía bien a qué se refería, que tenía que ser solo como un director nombrado por la verdad es que no sé quién, pero tampoco estoy cerrada que pudiéramos evolucionar hacia otras formas en que tuviéramos distintas autoridades electorales, pero creo que venir aquí a decirte no creo en la institución, pues es como, ¿para qué te inscribes? ¿Y para qué 3 veces? ¿Y para qué estás en la local? Y luego Pero entonces, ¿cómo digiere Carla Humphrey que la gente no crea en ustedes? Porque ya usted es parte, ¿no? Usted es consejera. ¿Cómo digerir que en una democracia la ciudadanía esté desilusionada o que no crea en la institución? Yo la verdad es que creo que es uno de los pendientes que tenemos como país, el que los ciudadanos, las y los ciudadanos nos involucremos más en todo. Es decir, critiquemos, estemos al pendiente, pidamos rendición de cuentas, podamos sugerir qué cosas que creemos que se deben cambiar, hacer, etcétera. Y creo que tenemos también a la vista leyes de participación ciudadana con distintos mecanismos para que podamos participar en otros temas, no solamente votando, no solamente premiando o castigando un partido político o a un candidato o candidata con mi voto, que creo que es una de las herramientas más poderosas que tenemos como ciudadanos. Pero creo que esta ciudadanía empoderada, esta ciudadanía participativa, esta ciudadanía que quiere y puede participar y se une para hacerlo, me parece que es lo que nos puede estar faltando como país, porque creo que sin duda necesitamos algo que determine cómo y cuándo se van a organizar las elecciones, cómo se va a organizar un proceso, particularmente porque en este momento esa es la ley que tenemos, ¿no? Creo también que podemos cambiarla, sin duda, todas las leyes las podemos cambiar, incluso la forma de nombrar consejeras y consejeros. Yo escuchaba al fin o casi al término del proceso de selección de candidatas y candidatos, que era un reclamo, ¿no? Es que este mecanismo no nos gusta. Muy bien, se puede cambiar como todo, pero no lo puedes cambiar cuando ya estás en penaltis, ¿no? Lo tienes que cambiar antes de que inicie la Copa del Mundo, ¿no? Para que todo el mundo tenga claras las reglas y cada quien decide si Vicente o Carla se quieren inscribir o no se quieren inscribir, ¿no? Eso al final es una decisión personal. El hecho también de que el INE maneje los dineros, pues genera desconfianza. Históricamente al pueblo se lo han fregado, si me permite la expresión, Carla. Y yo no sé con qué buenos ojos o malos ojos vea usted que se distribuya tantos miles de millones de pesos entre los partidos. ¿Cuál es su postura en torno a esta distribución del dinero de los mexicanos? Yo me pregunto, con 7,000 millones de pesos, ¿cuántos hospitales o cuántas escuelas se pueden terminar? Y lo repartimos entre esos partidos, pues que algunos históricamente son los culpables de lo que tenemos en las manos hoy en día. Creo que esto parte de un diseño constitucional que tenemos de hace muchos años, ¿no? Que posibilitaba que partidos, digamos chicos en ese momento,
o que no estaban amparados por el gran partido, ¿no?, que tuvimos muchos años, y me refiero gran pues porque fue de muchos años y como se ha calificado, ¿no?, la dictadura perfecta. Creo que se empezó a meter este componente de tener acceso a recursos públicos justo por eso. Ahora, la bolsa del Instituto Nacional Electoral, alrededor de 35-40% de la bolsa de recursos del presupuesto institucional se va en presupuesto de partidos políticos. Y en otra serie de gastos, pues oficinas para los propios partidos, para el Poder Legislativo. ¿Qué te quiero decir? Que del gran pastel que es el INE, pues el 40% no es del INE. Y además, cuando estábamos en ese IFE del que ya hemos hablado de hace muchos años, cuando había reducciones presupuestales, los propios consejeros decían, perfecto, pero esto también impacta los recursos de los partidos políticos. Es decir, el porcentaje en que se reduce, pues también se reduce de prerrogativas de los partidos políticos. Al final son los propios legisladores los que ponen un candado en la legislación para decir, no, el dinero para los partidos políticos es intocable. El INE no lo puede tocar. ¿Qué pasa ahora? Y me han dicho, ¿cómo le subieron el dinero a los partidos políticos? Pues no es que se lo hayamos subido, es que aplicamos mecánicamente una fórmula que está establecida en la Constitución y que dice, el padrón electoral, el tamaño del padrón electoral a cierre del 31 de julio por el 65% de una UMA. ¿Qué pasa? Pues hay cada vez más ciudadanos inscritos en el padrón y obviamente las sumas se van actualizando. Pero es una aplicación mecánica, no depende que nosotros digamos, no, fíjense que ya no va a ser el 65%, va a ser el 35%. O ya no va a ser el padrón, va a ser la lista, o va a ser la participación en cada elección, es decir, cuántos ciudadanas y ciudadanos en efecto fueron y votaron a una casilla. ¿Cuánto suma eso y cómo lo vamos a dividir? Fórmulas para, reducir el financiamiento, hay muchas. En lugar de que fuera el 65%, pues el 50%, en lugar del padrón la lista, en lugar de la lista la votación. Creo que es un tema en que otra vez pues, se tienen que poner de acuerdo los partidos políticos, ¿no? Hay partidos que dependen mucho más del financiamiento público, con además un tema constitucional que dice que los recursos públicos deben prevalecer sobre los de origen privado. Ahora mi otra parte del tema que como decías, pues estando en la UIF y siempre en temas de fiscalización me preocupa mucho, ¿no? El flujo de recursos públicos en las campañas electorales que fluyen ilegalmente, que se desvían, también el flujo de recursos en efectivo y las donaciones en especie. Hoy nuestro tema no es qué reportan los partidos políticos, sino lo que no reportan. Por eso una de mis principales apuestas es introducir temas de estándares internacionales, por ejemplo los del Grupo de Acción Financiera Internacional, para justamente prevenir y detener el lavado de dinero en las campañas. Para mí es una preocupación, porque no solo es que se desvíen recursos públicos o que sean en efectivo, sino que además pueden venir del crimen organizado, de la delincuencia, del narcotráfico, y creo que no queremos funcionarios públicos o cargos de elección popular que dependan del dinero del narcotráfico, del dinero de otras fuentes delincuenciales. Ya que está mencionando eso, ¿qué debería de pasar con el PRI desde su perspectiva? Hoy que nos enteramos que Erla o Emilio L. dice que le metieron dinero sucio a la campaña que llevó a Peña Nieto a Los Pinos, $4 millones, algo así, de Odebrecht. En otras palabras, tuvimos a un presidente, de confirmarse todo esto, un presidente ilegítimo. ¿Qué debería de ocurrir con los partidos que se portan mal y que llegaron a tal grado de perversión? Te diría varias cosas. Te diría que como país y como institución electoral tenemos un gran pendiente con el tema de corrupción y de combate a la impunidad, que pasa por órganos electorales, pero pasa por muchas dependencias del Estado. Todos conocemos desafortunadamente al político que se vuelve millonario en 2 años, ¿no? Tiene 4 casas en el extranjero, viaja en avión privado, etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué pasa, no? Que hemos vivido muchos años sin que las sanciones se aplicaran, porque no es que no existan en la ley sanciones para aplicar, sino que hay impunidad, que no se persiguen los delitos, que crece, digamos, los negocios que se hacen al amparo de elecciones o de recursos públicos en distintas instancias, claramente electorales, pero también en otros ámbitos, licitaciones o pseudolicitaciones o amañadas, o etcétera, que además acaban en el extranjero. En cuentas de otras personas, en paraísos fiscales. Entonces, creo que en ese tema, primero ya lo comentábamos, pues la reforma constitucional posibilita
para que ese candidato, si se detecta antes de que asume el cargo, pueda primero anularse la elección y después que él no participe. Constitucionalmente no le puedes prohibir a un partido político participar en una elección, es su derecho constitucional, incluso para eso están creados, son entidades de interés público que tienen ese fin, ¿no? Hacer que los ciudadanos puedan participar en la vida pública, hacer estos canales, ¿no?, que lo posibilitan. También ya se rompió porque ahora sabemos que pueden contender por una candidatura independiente con unas condiciones inequitativas para competir espectaculares. O sea, es más fácil constituir un nuevo partido que ser candidato independiente por las cargas que tienes. ¿Qué te diría? Te diría que las sanciones también están en la ley. Por ejemplo, antes se contemplaba incluso la suspensión del registro y existe la cancelación del registro. Claramente, el INE no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Entonces, incluso las decisiones que puede tomar el INE, que nos pueden parecer buenas o malas, tienen una instancia revisora, que es la propia Sala Superior, que es la última instancia en materia electoral. ¿Pero usted sí consideraría la cancelación del registro? Yo creo que hay elementos claros para, en el contexto de agravantes, el uso de recursos, de violación de equidad en las contiendas electorales, pues claramente que sí. Yo creo que no podemos avalar tener funcionarios públicos que ilegalmente ocupan un cargo, porque violenten políticamente a la mujer, porque rompan la equidad en las contiendas electorales, porque reciban dinero prohibido. Claramente no los queremos. Por lo menos creo que como ciudadanas y ciudadanos no queremos a una persona ocupando un cargo público, porque claramente nunca va a trabajar para la ciudadanía, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de la reelección. La reelección quedó muy mal legislada desde mi punto de vista. La reelección posibilita que tu representante o diputado puedas tener un trabajo mucho más cercano con los ciudadanos que te votaron, ¿no?, con la gente que votó por ti. Pero si tu reelección depende de un partido político, del partido político en el que estás o en el que entraste a esa Cámara, a menos que hayas renunciado a la mitad de tu encargo, pues entonces le tienes que volver a hacer el trabajo y a caerle bien a la cúpula del partido para ver si te vuelve a proponer. Entonces creo que nos quedamos muy mal regulados. Ustedes, los nuevos consejeros que se suman al INE, van a tener en sus manos una decisión histórica: dar o no registro a un partido político cuestionado o una asociación que busca ser partido político, y me imagino que sabe a dónde voy: México Libre. ¿Debería de dársele el registro de partido político a una asociación ligada a un personaje cuestionado y posiblemente investigado por las autoridades? Creo que estamos hablando de dos ámbitos distintos, ¿no? Lo que mencionas claramente creo que era el extitular de Seguridad Pública, ¿no?, que está investigado en Estados Unidos y que como autoridades en ese momento, cuando me desempeñaba, pues aportamos elementos justamente a petición de Estados Unidos, y que ahora han llegado, bueno, a empezar juicios no solo contra él, sino contra diversas personas. Es una cosa. La otra es el sistema constitucional de creación de nuevos partidos políticos. Es ser o no partido político pasa por dos filtros. Primero, ¿cumplen o no cumplen requisitos? Porque además luego tenemos sentencias francamente deplorables de órganos jurisdiccionales, y recuerdo una porque me parece terrible, sin, digamos, ofender a las y los magistrados, pero esa que decía: Bronco, no cumpliste con el número de firmas, pero INE, regístralo. Oye, perdón, no cumpliste con el requisito, ¿no? O con otra provisión constitucional que me parece hermosa, ¿no? Puedes anular una elección si se rebasa el tope de gastos de campaña en un 5%. ¿Cómo? Lo rebasas desde el centavo 1, no en el 5%. Entonces, bueno, imagínate esta creación de leyes un poco a modo, ¿no?, para posibilitar distintas cosas. Bueno, es que a lo mejor el cálculo y te pasaste poquito, y a lo mejor ese poquito no es tanto. Bueno, es tanto a partir de que te pasas un monte de gastos de campaña, porque eso es lo que le da equidad a la contienda electoral. Entonces te diría al revés. O sea, el tema de si hay o no nuevos partidos, que nos pueden parecer muchos o pocos, no es tema de la autoridad electoral, es tema de cómo está construida la norma. Y es más, se ha endurecido el requisito de salida, es decir, si
en la primera elección, que además no te puedes coaligar, ni hacer alianzas, ni etcétera, no logras el 3% de la votación, pierdes el registro. Seguramente nos vamos a enfrentar a ese escenario que de los que pueda haber, muchos de esos no consigan pasar ni siquiera a la primera elección, ¿no? Porque es la primera prueba de fuego para que tú acredites a las y los ciudadanos que tienes el respaldo suficiente para seguir siendo partido político. Entonces creo que otra vez podemos cambiar la norma y decir, ¿saben qué? Ya no va a haber más partidos, ¿no? Como las notarías en la Ciudad de México. No es una patente y hasta que tú no haces un examen, no sé qué, y además hay el espacio disponible, no hay más notarios. Podríamos tener eso, ¿no? Oye, pues en México va a haber 8 partidos o 3 o 2 o los que sean, y de ahí no vamos a pasar salvo que las condiciones sean A, B o C. El partido pierda, por ejemplo, el número de afiliados necesarios para mantener su registro o para constituirse, que tienes que revisar para ver si tienes esa misma fuerza política. Entonces, creo que en realidad es otra vez una parte de discusión que creo que valdría la pena dar en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida política y cómo garantizamos acceso a distintas fuentes, vías o partidos o colores o cuando menos formas de pensar distintas dentro de nuestro ámbito electoral que nos posibilite que tú y yo podamos votar por quien nosotros queramos? ¿No sería un riesgo que se realicen elecciones en plena pandemia? Mira, te diría que como ciudadana creo que es un riesgo, que tenemos que seguir manteniendo determinadas medidas para evitar contagios, para no saturar hospitales. Creo que pues los contagios seguirán a la alza y lo que tenemos que hacer es cuidarnos para no saturar los servicios hospitalarios cuando la gente lo necesita. Creo que el tema es cuidarnos todo para que quien necesite estar en un hospital tenga acceso a una cama y pueda ser atendido como debe de ser. Pero hay estados en donde va a haber elecciones. En términos INE, te diría que nuestras facultades son para organizar elecciones. Nosotros no somos materia competente en salud. ¿Qué estamos haciendo? Creamos un consejo que le denominamos C19, COVID-19, integrado por médicos y médicas, ¿no? Que nos dan una serie de pautas para establecer protocolos para garantizar las condiciones sanitarias en que se realiza la elección. Y hay códigos para todo, desde entrega de paquetes electorales, cómo entonces se instala una casilla, cómo tienen que cerrar, digamos, la votación en la casilla, cómo entregar paquetes en los distritos electorales, claramente medidas de, bueno, ahora cada quien lleve su pluma para marcar, para no estar pasando el crayón de mano en mano. Creo que podemos avanzar, como te decía, con distintos medios informáticos para evitar contagios, e incluso, ¿por qué no? Aquí en la ciudad entiendo que no es un ejercicio que te haga escoger a tus autoridades, sino a lo mejor un presupuesto participativo, pero llegamos a votar incluso por teléfono celular, ¿no? Entonces, creo que en términos electorales nosotros somos la autoridad competente, en términos de salud no. Y en eso vamos a estar de la mano y atentos a lo que digan los órganos encargados de la salud y de prever todas estas series de condiciones. ¿Qué me preocupa? Me preocupa claramente pues que las condiciones de contagio en distintos estados pues pasan por etapas diversas que no podemos prever con mucha claridad qué pasará para la fecha que nosotros fijamos, 18 de octubre, pero también que, y esto bueno es un tema incluso que hemos escuchado en todos los medios de comunicación, conforme se acerque la época de otoño e invierno, subirán las enfermedades respiratorias, que eso siempre pasa, y no sabremos si es neumonía, influenza, gripa, COVID, entonces se va a generar, yo creo, un escenario más complejo. No quiero decir de más mortalidad ni nada, porque yo no soy experta en el tema, pero creo que es normal que sabemos que la gente estaría a favor de de ponerle una pausa a esos procesos? Creo que en términos de, si las autoridades de salud determinan que no hay condiciones, claramente. Ellos son quienes llevan la pauta. Constitucionalmente el artículo 73 determina que todas las autoridades debemos estar y cumplir con las determinaciones del Consejo de Salubridad. Eso no es opción. El INE tiene que cumplir con lo que dice la Constitución, nos guste o no nos guste. ¿Dónde habría elecciones en octubre? En Hidalgo y en Coahuila. 2 estados gobernados por el PRI. Sí. Perdón, soy muy mal pensado. Oiga, por cierto, el tema de Margarita Zavala, uno de los temas que también generaron mucha desconfianza de la gente, ¿no? Con las firmas irregulares que presentó y pareciera que nada más le simularon una sanción a Margarita Zavala y no pasó de ahí.
en el pasado proceso. Te diría que, bueno, en el tema, pues claramente ni siquiera estaba desempeñándome como tal en una institución electoral. ¿Qué quiero decir? No podría juzgar desde fuera qué pasó. Pero como claramente, quiero decirte que creo que el proceso de cómo se construyeron las candidaturas independientes en general fue un proceso muy cuestionado por todos. Te puse el ejemplo de el tema de la sentencia con el Bronco, y creo que hubo problemas en todos y cada uno, y te lo digo así de claro, porque el Bronco sí iba a tener registro y el Ríos Peter no. O sea, creo que incluso la forma de resolver no nos llevó a buen puerto en decir, bueno, hubo reglas claras, ¿se cumplen o no se cumplen? Creo que el caso del INE, sin recordarte, lo digo claramente, en efecto, cuál fue el monto de firmas. Creo que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que tener claro que hay mecanismos para impugnar ese tipo de decisiones, que no se queda solo en lo que dice el INE en algún momento, ¿no? Cualquier ciudadano, cualquier partido político puede, por ejemplo, impugnar la determinación del INE de decir, le vamos a dar registro a Rosita Pérez o a Juan Pérez, ¿no? Claro. Y decir, bueno, pues no estamos de acuerdo, para nosotros no cumple, y entonces hay otra instancia que resuelve. Creo que tenemos que asumir como propios los canales legales y constitucionales que nos permiten una participación adecuada. Creo que todos debemos respetar las reglas del juego. Nosotros, además de respetarlas, aplicarlas, los partidos obviamente hacer que las respetes y respetarlas, y también los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos van luego a actos de campaña o empiezan a promover algunos o reciben determinadas cosas. Yo creería que empieza también por un compromiso ciudadano de creer que la democracia es nuestra, de que tenemos que defenderla, que nuestro voto vale, que nuestra participación es importante. Veo que usted cree en la transformación, en un cambio, en un mejor México. ¿Qué piensa de Andrés Manuel López Obrador? Pienso que claramente es el presidente más votado. Comparto además el tema frontal de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Me parece de verdad trágico los últimos sexenios que vivimos, con unas pocas personas enriqueciéndose a costa de todos. Y además creo que no hemos hecho un ejercicio muy importante. No es que el que era tu vecino ahora viva en Mónaco, ¿no? Sino la cantidad de recursos públicos que entonces dejan de destinarse a actividades o a temas trascendentes para nuestro país, ¿no? Eso que se llevan impide que tengamos servicios de salud adecuados, servicios de seguridad adecuados, calles llenas de baches, a lo mejor no hay luminaria, a lo mejor claramente hospitales mal atendidos, temas de deficiencias nutricionales. Creo que lo que no hacemos tampoco es ligar eso, porque parece que tenemos un tema, ni siquiera hay una censura social de llegó este tipo que sabemos que pues ha tenido importantes sumas de recursos públicos a su disposición, y parece que llega a cualquier lugar y ya llegó, ¿y con quién llegó? Creo que ni siquiera tenemos este tema de decir, bueno, no, yo no quiero estar al lado de este señor nunca, ¿no? O sea, por mí, o se va el señor del restaurante, me voy yo, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que nos falta ligar en esos términos, no solo que es la corrupción en amplio, sino los recursos que se desvían y que no se destinan a las causas que son para todos y principalmente los más necesitados. Combato absolutamente la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya para cerrar, un par de temas. ¿Ya se acordó más o menos de cuánto va a ganar como consejera? No, te diría que no es que no me acuerde, sino que puntualmente no lo sé. No te diría… Pero más o menos. 80, no me lo sé. Pero sé que son son arriba de 100,000 pesos, no sé exactamente cómo está. Y te diría otra cosa, creo que ha sido una pauta en esta plática que hemos tenido. Yo soy una funcionaria que tiene que cumplir la ley. Y la ley fija las percepciones que recibimos. Si se cambia la ley, yo no tengo ningún problema. ¿Pero usted está a favor de que se cambie la ley? Ese no es mi tema. Yo no estoy, pero digo… Yo no estoy trabajando ahí por si gano unos más o menos. Pero hay algunos que sí han defendido como gatos boca arriba sus salarios. Yo lo que sí defendería es la legalidad. Es decir, si la ley dice A, como autoridad la tengo que cumplir. Y otra vez, si pasa por el término personal de si a mí me parece mucho o poco regular, pues igual a lo mejor me parecen muchos partidos o pocos, o igual el financiamiento me parece poco, entonces hay que ampliarlo, o a lo mejor hay que cambiar la fecha de la campaña electoral porque pues no me parece que es el domingo en julio. O sea, pues entonces, ¿cómo organizamos las cosas, no? Las y los ciudadanos tienen que tener claro que hay una ley que se va a respetar, o tienen que tener claro que nuestro criterio va a guiar cómo la vamos a aplicar. Pero siendo claros, en el INE se han amparado. Es una de las instituciones que se ampararon para que se respetaran sus salarios de antes y no bajarse el salario a menos de lo que gana el presidente. Quiero que me quede claro y que le quede clara a la audiencia.
¿Usted está a favor de que se respete la austeridad en el INE o está a favor de que se respeten los salarios como están? Yo te diría, y creo que lo he remarcado a lo largo de esta plática, que estoy a favor de la austeridad. Y la austeridad pasa por muchos temas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de no, hay que quitar los soples, ¿no? Porque son muy caros. ¿Caros con respecto a qué? A lo mejor hay que quitar la estructura que tiene el INE en las entidades federativas y hacer todo con OPLES. Yo creo que la tenemos duplicada. Oiga, Carla, por cierto, ¿ya supo qué pasó con las Harley Davidsons? No, la verdad no. Lo he leído, he visto tweets. Porque yo me saqué de onda. ¿Por qué quieren Harley Davidsons en el INE? Justo lo pregunté hace poco, pero no es algo que ¿Qué le yo haya dijeron? No, lo pregunté como en mi equipo de, oigan, averigüen qué pasa, porque la verdad es que llegan tweets y las Harley, y yo digo, ¿de qué hablan, no? Entonces Le iba a preguntar que si ya se había comprado su casco, pero... No, pero sí, claramente sí quiero averiguar y creo que hay muchas formas. Es una vacilada eso. Hay muchas formas en que creo que tienen que cuidarse los recursos sin duda, pero hay que hacerlo, creo, de manera eficiente y de manera que los resultados sean reales y que entonces el ejercicio de recursos sea austero, sea eficiente y sea transparente. O sea, creo que sí, yo siempre he tenido esta disyuntiva, OPLES o seguimos con las dos estructuras en los estados. Yo he sido de los que opinan en medios que Lorenzo Córdoba se debe de ir, que Lorenzo Córdoba ya fue aguantado mucho tiempo, incluso desde aquella controversia hace años de una burla hacia las comunidades indígenas, comentarios clasistas, discriminadores. ¿Cómo puede o se permite que usted pueda evaluar el trabajo del consejero presidente? Creo que los órganos constitucionales autónomos y un consejo general precisamente hablan de una integración colegiada. Lorenzo Córdoba no es mi jefe, somos somos pares al final de cuentas, ¿no? Entonces él tiene determinada responsabilidad. ¿Y qué piensa de Lorenzo Córdoba? Pienso, ¿Ha hecho las cosas bien, mal, más o menos? Yo creo que la verdad es que cada uno puede tener su criterio. Yo te diría que ha habido momentos en que el exceso de protagonismo no me ha gustado. Creo que claramente hay que trabajar adentro de la institución, creo que hay que vigilar cómo funciona dentro de la institución. Creo que además ha habido otros consejeros y consejeras que han estado como mucho más pendientes de hacia adentro, ¿no? Cómo se conforman estructuras, cómo operan, qué pasa, qué necesitan, etcétera. Y creo que él ha asumido un papel protagónico presidencial. Te diría ¿Que le daña al INE? Sí, también. Yo creo que claramente no es el papel estar en todos los medios de comunicación y debatir los temas en los medios de comunicación. Creo que tenemos que informar clara y oportunamente, pero informar decisiones tomadas, hechos claros, datos claros, por ejemplo, medidas sanitarias que se van a utilizar en las elecciones ahora y que serán el reflejo de las que utilizaremos en 2021, pero no, yo no creo que haya que estar debatiendo en los medios de comunicación con nadie. Guardé este último tema porque sé que le apasiona, como me apasiona a mí. Más de 20 años siendo migrante, nacido y malcriado en Sonora y pues gran parte de mi vida en Estados Unidos. También pedí la renuncia de Lorenzo Córdoba porque pienso que es una vacilada promover el voto desde el extranjero en radios y en televisoras en México, porque no hay presupuestos para invertir y promover el voto en Estados Unidos. Me parece una tontería. Me parece una tontería que haya dicho que el voto electrónico no estaba listo porque no tuvieron tiempo. Oiga, Carla Humphrey, dígame, si no siguen tratando a los héroes vivientes a los que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el INE como ciudadanos de segunda clase. Yo creo que el INE va muy tarde en muchos temas y clarísimo, y he escrito artículos del tema, particularmente en el voto electrónico desde el extranjero. Creo que un ejercicio ejemplar se vivió en la Ciudad de México. Creo que además un reclamo ciudadano respecto a que no tenían forma de identificarse como mexicanos en el extranjero. Ahora, pero también por la vía legal ya se cumplió, que es la credencialización en el extranjero. Creo que tienen muchas más cargas para ejercer el voto que los que tenemos las y los ciudadanos en el país. Perdón que la interrumpa. La vacilada de la pasada elección, que los sobres iban a direcciones incorrectas. Por eso le hablo de un INE que discrimina a los migrantes. Perdón que la haya interrumpido.
Creo que en mi experiencia hay que trabajar con migrantes, hay que hacer lazos con casas de migrantes, con asociaciones de migrantes, hay que platicar con ellos, hay que ver qué necesitan, hay que traerlos incluso, escucharlos, ver cuáles son las necesidades y creo que hay que relacionarnos claramente con ellos, ¿no? Hay que hacerles ver cuál es la ventaja de que ejerzan sus derechos, por qué los tienen que hacer. Claramente hay una vinculación, un cariño, unas ganas de aportar y además incidir en quién gobierna o quién va a una cámara en alguna entidad federativa, porque bueno, también hay distintas diputaciones migrantes, en fin, de conformidad con la posibilidad de que cada entidad federativa decida eso. Pero bueno, para mí es muy claro que fue un tema que nosotros desde el Consejo General del IEDF entonces abanderamos, quisimos, buscamos, invitamos a asociaciones de migrantes, a grupos, etcétera. Ya estoy ahora en contacto, no presido esa comisión, pero soy integrante de esa comisión y claramente para mí el tema de cómo se resolvió desde el INE, que no habían tenido tiempo para analizar si funcionaba o no el sistema de votación por internet, fue claramente un despropósito central. Yo critiqué abiertamente esa determinación porque además había otros. Hay muchos, por ejemplo, de urna electrónica, voto electrónico en el país y ya había algunos ejercicios de voto desde el extranjero. ¿Por qué? Porque creo que las entidades federativas tienen mucho más fácil aprobar determinados cambios, probarlos y luego suben, por ejemplo, a la normativa federal, por ejemplo. Pero urge, ¿no? Le voy a decir por qué. Urge. Le voy a decir por qué. Hoy, que el Partido del Trabajo ya ha presentado una iniciativa sobre la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, las redes sociales están que revientan desde Estados Unidos porque dicen, nosotros también queremos votar. Y si el INE se va a hacer cargo de esas consultas, de esos procesos, pues el INE tendría que garantizar que los mexicanos, no importando si es en México o en Estados Unidos o en Alemania, puedan participar. Por eso les digo, urge, ¿estará de acuerdo? Claro, es un pendiente, es un retraso, es un tema que el INE no ha abordado. ¿Y si no se da qué? Mira, ya ahora... Es que ya hemos esperado tanto tiempo, Carla. Va a haber ahora posibilidad, porque esto depende de la ley de cada entidad federativa, ya se prevé el voto por las gubernaturas del extranjero, se implementará ya un sistema electrónico que estamos probando en estos días, que convivirá o coexistirá con el voto postal, porque claramente, bueno, hay gente que no le apuesta a la tecnología, que cree que es más fácil hackear o cambiar resultados o una serie de cosas. Creo que pasa por una etapa de hacernos cargo todos, de vigilar el sistema, de auditar, de preguntar, de conocer de pe a pa cómo funciona, todos. En el voto electrónico en la Ciudad de México justamente teníamos incluso las llaves en las que se dividía cómo accedíamos al sistema, pues las fragmentamos y había parte de ellas que estaban en la ciudadanía, ¿no? Que ellos fueron también garantes de todo el proceso, que los partidos estuvieron ahí, que fueron las personas que empezaron a construir este sistema para atender todas las dudas de todos los partidos políticos. Creo que es válido tener dudas, pero creo que eso no nos puede detener. Creo claramente que es un pendiente y una falta central en el INE este tipo de cuestiones, sobre todo de votos del extranjero, porque creo que, y me parece terrible, yo no sé, honestamente te lo digo, si yo viviera afuera, sí mandaría, no pediría que me mandaran y entonces mando mi credencial y me regresan a un domicilio que no sé si quiero que tengan las autoridades en el país, mi boleta y la tengo que regresar, o sea, me parece complicadísimo. Creo que cuando se dio esta forma de posibilitar lo que fue hace ya por lo menos que unos 15, 20 años, bueno, respondía a un momento en el que, bueno, ni siquiera los sistemas informáticos estaban tan avanzados. Creo que hoy no hay pretexto. ¿Va a votar a favor o en contra del juicio a los expresidentes, Carla Humphrey? Bueno, creo que es privado, pero creo que puedes enlazar claramente con lo que te he dicho, ¿no? Estoy claramente a favor del combate frontal a la corrupción y a la impunidad y creo que es lo que necesitamos para que todos los servidores públicos que estén en cualquier espacio sepan que la ley se aplica. Y también otra cosa, porque creo que hay corrupto y corruptor, ¿no? Y tenemos que ver también dónde están los corruptores. Y los corruptores muchas veces también están en iniciativa privada, están en empresas y pueden estar en empresas mexicanas o internacionales. Un tema que tenemos frontal, claro, es facturación falsa, empresas fachada y distintos mecanismos para desviar el uso de recursos públicos y llevarlos a las bolsas de particulares. Carla Humphrey, ¿puede ver a esa cámara y prometerle a la gente que necesita funcionarios, servidores públicos honestos,
que su encargo lo va a cumplir como lo espera el pueblo? Sin duda. Creo que es parte de mi trayectoria, creo que está avalada porque es lo que pienso, es en lo que creo, y creo que tenemos que tener todos funcionarios que den cuenta clara de sus actos, que cumplan con la ley y que claramente tengan estas ideas, por lo menos las que yo comparto: combate a la corrupción, combate a la impunidad y aplicación de la ley. Creo que es evidente que necesitamos tener claros estos ejes de funcionamiento de cualquier servidor y servidora público. Para cerrar, y le agradezco esta extensa charla, creo que es importante, sin protagonismos, creo que es importante que los consejeros del árbitro de las elecciones se conecten con los ciudadanos de a pie. Para cerrar, huele a pan, ¿no? Prefiero las tortillas. Gracias, Carla Humphrey, por acompañarnos. Y espero que sigamos en contacto. Claro que sí. Y saludos también a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias.